El asesino de Juliana cumple su sentencia haciendo planos y maquetas. Las cifras de violencia dentro del territorio colombiano son alarmantes en todos los sentidos, específicamente dentro del ámbito familiar. Los registros en este país son de al menos unos 270 casos de violencia intrafamiliar que ocurren a diario. Tristemente, los niños son las víctimas principales, mientras que algún pariente o alguna persona cercana se convierte en el victimario de esas acciones violentas. El panorama ciertamente es muy complejo, en un contexto muy dramático de mucha pobreza y desigualdad. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los casos más frecuentes están relacionados con abuso infantil de tipo sexual, físico y psicológico. Diariamente, 37 niños son víctimas de alguna de estas formas de violencia. La mañana del domingo 4 de diciembre de 2016, la niña Juliana Zamboni pasó a formar parte de estas terribles estadísticas cuando fue raptada por un desconocido. Tenía tan solo 7 años. Ni sus padres ni sus hermanos pudieron hacer nada. Su familia no volvió a verla nunca más. La verdad es que resulta complicado evitar este drama que se vive en Colombia sin que se desarrollen programas sociales que favorezcan la prevención y sin que las leyes correctivas y ejemplificantes sean lo suficientemente firmes. Ni hablar de lo que en este contexto representa la impunidad. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. 2 versiones de Colombia enfrentadas. En Colombia, los menores de edad están protegidos por el artículo 44 de la Constitución Política, que señala que sus derechos prevalecen sobre los de todos los demás. Literalmente establece que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Pero la realidad es que a diario los niños son víctimas de todo tipo de maltratos y formas de violencia. Por otro lado, la Corte Constitucional de Colombia decidió eliminar la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas. En una votación de 6 contra 3, el alto tribunal tomó la decisión en contra de esta medida, calificándola de inconstitucional. Como puede apreciarse, el contexto es muy complejo, sobre todo entre los más pobres que viven a diario un clima de violencia, con una ausencia importante del Estado. Y finalmente, frente a estos dramas intrafamiliares, cuando se denuncia, las sanciones estipuladas pueden ser insuficientes. El caso de Juliana dejó ver 2 Colombias. La de las personas humildes que normalmente son alcanzadas por la ley, y la de los poderosos que gracias a sus relaciones e influencias pueden hacer lo que se les antoje y salirse con la suya, o al menos es lo que algunos piensan. Hay un dicho muy viejo en este país que dice que la justicia es para los de Ruana, que son los campesinos, o sea, que solo se aplica la justicia a la gente pobre. Por fortuna, el crimen de Juliana fue la excepción, gracias a la presión social y a todas las manifestaciones de un país que repudió al unísono lo que le ocurrió a Juliana. Colombia exigió justicia y esta vez el victimario, que nació en el seno de una familia importante, tuvo que ver de frente a la justicia. Rafael Uribe Noguera era un hombre apuesto, soltero y de buena familia, y por eso muchos creían que podría eludir su responsabilidad, como había sucedido en el pasado en Colombia con tantos otros casos que involucraban a personas de clase alta y bien conectadas. A inicios del año 2017, este criminal asumió la responsabilidad de sus actos
y aunque pidió perdón, fue juzgado y sentenciado como correspondía. Rafael es el segundo hijo del hogar Uribe Noguera. El mayor es su hermano Francisco y la menor es Catalina. Su padre, Rafael Uribe Rivera, es uno de los arquitectos más reconocidos en Colombia, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana. Por su parte, su madre, María Isabel Noguera, es representante legal de la empresa de construcción y amante de la literatura. Quienes lo conocieron de joven dicen que Rafael se ponía muy pesado cuando se pasaba de alcohol o consumía otras sustancias. Concluyó sus estudios de bachillerato con lo justo. Se graduó como arquitecto en 2003 en la Universidad Javeriana. Al parecer, sus actitudes traviesas y su interés por ir en contra de lo legal no se limitaron al colegio, sino que también se manifestaron durante sus estudios superiores. Trascendió que tuvo problemas por un presunto plagio de su tesis. De acuerdo con varios perfiles de Rafael, publicados en diferentes diarios, el confeso asesino y violador, quien entonces tenía 38 años, era un hombre fiestero, mujeriego, celoso y bebedor. Entre las particularidades de su oscura vida, se destaca que su familia sabía que él se perdía durante varios días y que tenía problemas con las drogas y el alcohol. Por otra parte, también se pudo conocer que el crimen contra la pequeña Juliana no sería el primero en su historial. Algunas versiones aseguran que Rafael protagonizó un intento de abuso contra una mujer en un barrio en Bogotá, la capital colombiana. Del otro lado de esta historia tan atroz está Juliana, una pequeñita que nació en 2009 en el seno de una familia muy humilde, miembros de la etnia indígena Yanacona. Vivía junto a sus padres Juvencio y Nelly y sus dos hermanitos. Algunos meses antes del crimen, la familia había decidido mudarse a la gran ciudad. Llegaron a Bogotá desde el empobrecido departamento del Cauca en busca de una vida mejor y se instalaron en una casita muy precaria, de puerta azul y techo de zinc, en Bosque Calderón, una humilde barriada de construcciones informales. A unos pocos kilómetros de allí está el barrio Chapinero Alto, una de las zonas de moda en el norte de Bogotá, en la que con el paso de los años se abrieron numerosos bares, tiendas y restaurantes de gran atractivo en la ciudad para residentes y visitantes. De esta zona se trasladó Rafael hasta Bosque Calderón aquella mañana. El horror se traslada en camioneta. Rafael recorrió las calles del barrio al volante de su camioneta Nissan gris. Detuvo el auto cerca de Juliana, quien esa mañana jugaba en la calle junto a su primo y algunos amiguitos del barrio. Eran un poco más de las 9 de la mañana. Después de intercambiar algunas palabras, Rafael agarró a Juliana por el brazo y la introdujo a la fuerza en su camioneta. Abandonó el lugar a toda velocidad. Varias cámaras de la ciudad capturaron la imagen de la pequeñita dentro de la camioneta. Forcejeaba con su captor, trataba de defenderse y de escapar. Mientras tanto, la familia de la niña y las autoridades la buscaban intensamente. Inmediatamente después del rapto, los familiares de la pequeña contactaron a la policía y se dio inicio a un operativo extenso de búsqueda. De acuerdo con los hallazgos de las autoridades, Rafael condujo hasta su casa en el barrio Chapinero Alto, en la calle 64 con carrera primera, pero por alguna razón sale de allí con la niña. La lleva a unas pocas cuadras a otro departamento de su propiedad. Con la niña dentro de su camioneta, llegó al penthouse de la calle 66. La propiedad estaba completamente desocupada y en proceso de arriendo. De acuerdo con las investigaciones y las propias declaraciones de Rafael, la niña fue abusada sexualmente, golpeada y finalmente asfixiada hasta ocasionarle la muerte. Unas 12 horas después del secuestro, las autoridades darían con el cuerpo de la niña, que estaba completamente limpio, bañado en su totalidad en aceite, abandonado en el cuarto de máquinas del jacuzzi que estaba en el segundo piso del departamento. Al penthouse llegaron Francisco y Catalina, los hermanos de Rafael, quienes declararon que él tenía un episodio de sobredosis de alcohol y drogas, por lo que procedieron a trasladarlo en un taxi hasta una clínica para pacientes con trastornos psiquiátricos.
Mientras Rafael era atendido por los médicos, las autoridades descubrían el cuerpo de la niña en el departamento. Todas las pruebas condenan a Rafael. Apenas ocurrió el secuestro, las autoridades hablaron con los vecinos y revisaron las cámaras de seguridad. Justamente gracias a las declaraciones de los testigos y a las imágenes de la camioneta gris, la policía logró identificar al secuestrador. Las investigaciones que se realizaron en las horas posteriores guiaron a los oficiales hasta el apartamento de Rafael. Rápidamente pudieron determinar que no se trataba de la vivienda habitual del arquitecto, ubicada a unas pocas cuadras, sino de un departamento dúplex vacío y en proceso de alquiler. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Juliana. Con este terrible hallazgo, las autoridades emprendieron un trabajo contrarreloj para poder recabar la mayor cantidad de pruebas. Trabajaban en turnos dobles, pues en estas situaciones cada minuto cuenta y es determinante para poder hallar más evidencias. Nosotros descubrimos en el laboratorio un perfil genético, una estructura genética. Ahora, esa estructura genética en ese momento debíamos compararla y la comparamos con otras estructuras y nos damos cuenta que esa estructura es similar, pertenece a estas otras estructuras del señor Rafael Uribe. Además de las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a la pequeña Juliana con vida en el interior del vehículo del arquitecto, se hallaron en el auto de este y en su departamento prendas de la víctima. Inclusive uno de los zapatos de la niña fue encontrado dentro de la camioneta Nissan. El otro estaba en la escena del crimen. Las diferentes pruebas forenses permitieron determinar que la pequeña Juliana padecía desnutrición, que fue víctima de violencia física y sexual, pero además, gracias al patrón de ADN hallado en su cuerpo, se pudo establecer que correspondía al mismo patrón de Rafael. Al día siguiente, en la clínica Montserrat, perteneciente al Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Rafael, recostado en su cama, convaleciente, fue oficialmente notificado de los crímenes que se le imputaban y supo que sería juzgado por feminicidio agravado y acceso carnal violento, de acuerdo con los artículos 104, 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Lo estoy notificando sobre unos hechos que sucedieron el día 04 de diciembre del 2016 por el delito de feminicidio agravado, artículo 104B del Código de Procedimiento Penal, secuestro simple, artículo 168 y 170, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, acceso carnal violento, artículo 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, tortura, artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Tras hacerse públicas las identidades de la víctima y de su asesino, surgió un clamor popular exigiendo que se hiciera justicia, con miles de ciudadanos pidiendo en la calle y en las redes sociales que la muerte de la niña no quedara impune. En las semanas posteriores al asesinato, mucha gente se acercó a la puerta de entrada del edificio, construido hacía apenas 3 años por la propia familia de Rafael, para dejar flores, velas y carteles en recuerdo de Juliana. Debido a la gran repercusión que tuvo el caso en la opinión pública, el asesinato de Juliana supuso un desafío sin precedentes para las autoridades. Con el paso de los días, se fueron conociendo otros detalles del caso que apuntaban a que Francisco y Catalina, los hermanos de Rafael, podían haber ayudado a su hermano a alterar la escena del crimen e inclusive a eliminar varias pruebas, como, por ejemplo, los mensajes de texto de su celular. La fiscalía indicó que los hermanos de Rafael en un principio no alertaron a la policía de que su hermano podía encontrarse en el departamento familiar en el que se halló el cuerpo de Juliana. Además, estuvieron en ese departamento durante cerca de 2 horas junto a él, mientras la policía intentaba localizarlo, hasta que lo trasladaron a una clínica privada, momento en el que informaron a las autoridades de su paradero. La fiscalía opina que el hecho de que se borraran del teléfono del sospechoso aplicaciones de mensajería
y cuentas de redes sociales es una evidencia de que los hermanos trataron de eliminar pruebas de lo sucedido. Esto hizo que la indignación popular aumentara y se alzaran más y más voces de una sociedad que exigía justicia. El escrutinio sobre la labor de las autoridades en las horas y días posteriores al asesinato fue tal que hasta el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que dentro de su círculo cercano tenía a personas vinculadas a los Uribe Noguera, se pronunció para condenar lo ocurrido y exigir justicia. Algunas lagunas en la investigación. Las autoridades dijeron que el cuerpo de la pequeñita ingresó a la morgue unas 15 horas después de su deceso. Llegó completamente limpio, salvo porque estaba completamente bañado en aceite. Esto llamó poderosamente su atención porque alguien tomó la decisión de usar aceite para tratar de ocultar las posibles evidencias que podrían hallarse en el cuerpo de la víctima. También había muchas dudas sobre la participación de los hermanos de Rafael. Aún se trataba de aclarar qué ocurrió durante las 2 horas en las que ambos estuvieron junto a su hermano en el mismo departamento donde fue hallada la víctima. También fue sospechosamente particular la desaparición de uno de los testigos clave de este caso, el guardia de seguridad del edificio Ecus, que estuvo en funciones la noche del homicidio, quien fue hallado sin vida pocos días después de todo lo ocurrido por un supuesto suicidio. Sin embargo, muchos consideraron que las circunstancias en las que murió son extrañas, sobre todo porque era un testigo de importancia. La familia del vigilante declaró que estuvo muy presionado y que de hecho hubo amenazas de implicarlo y mandarlo a la cárcel si contaba la verdad. Un poco más de un mes después de los hechos, Rafael participó en la audiencia vía videoconferencia desde la cárcel La Picota, ubicada en la capital de Colombia. Tras haber ofrecido varias versiones de lo ocurrido, a mediados de enero de 2017 se declaró culpable. El arquitecto presentó su confesión en una audiencia en la que los padres de Juliana escucharon cómo el asesino de su hija pidió perdón. Rafael relató que ese día estaba bajo la influencia de drogas, específicamente de cocaína y alcohol, cuando obligó a Juliana a subirse a su auto. La llevó por la fuerza hasta su apartamento, donde abusó sexualmente de ella, para después quitarle la vida asfixiándola. La madre de Juliana no pudo soportar tal confesión y se desmayó al escuchar el relato en la audiencia. Rafael no recibió inicialmente la pena máxima estipulada por las leyes colombianas, que es 60 años. Recibió una condena de 51 años. Tras su confesión no fue juzgado y se le dictó esta primera sentencia en marzo. Finalmente, en noviembre de 2017, la pena aumentó a 58 años por los cargos de feminicidio agravado, acceso carnal violento y secuestro. En prisión, recibe muy pocas visitas. Está completamente aislado por seguridad. Solo ve la luz del sol 1 hora al día y cumple su condena haciendo planos y maquetas. Una nueva Colombia está naciendo. Colombia es un país muy clasista. En las grandes ciudades como Bogotá, el poder se acumula en unas pocas familias y la gente que pertenece a esas familias está acostumbrada a manipular la ley. Tal vez hace 20 o 30 años, posiblemente hubieran logrado que el acusado saliera libre, pero el asesinato de Juliana fue muy simbólico, y muchos ciudadanos y medios lo siguieron con atención, lo que hizo que hubiera un escrutinio importante sobre la justicia y que ésta finalmente terminara condenando a Rafael. Los padres y hermanitos de Juliana se vieron forzados a abandonar la capital y regresar al departamento del Cauca, donde comenzaron de nuevo desde cero, intentando llevar una vida tranquila. En una entrevista, Juvencio comentó que sus vidas no han sido igual después de la pérdida de Juliana, y que es difícil reponerse de una pérdida tan grande como la de su hija. Aún tratan de asimilar el dolor con los otros hijos que tienen. La muerte de Juliana vino a engrosar la larga lista de feminicidios que se producen cada año en Colombia, la mayoría de los cuales, incluso en un 90%, quedan impunes, de acuerdo con cifras oficiales. El hecho de que la víctima de Rafael fuera una niña tan pequeña
también pone de relieve otro grave problema al que tienen que hacer frente las autoridades: la violencia contra los menores. Alrededor del 3% de asesinatos en el país tiene a los niños como víctimas. Eso significa que hay muchas más Julianas de las que no se habla. Hay muchos casos que lamentablemente quedan en el anonimato y no son juzgados, a veces porque no hay denuncias y en otras ocasiones porque el sistema es lento, no opera con la celeridad necesaria. La condena contra el asesino de Juliana se conoció un día después del nacimiento de su hermano. Juvencio afirmó que era un regalo de Dios en medio de la dura situación que les tocó vivir. Eso les ayudó a volver a creer en la existencia y a tener fuerza para seguir peleando. Muchos vieron en este caso una batalla entre dos países. Por un lado, la vieja Colombia, en la que, como todavía sucede en muchas otras naciones de América Latina, las clases pudientes, gracias a su cercanía con el poder, hacen y deshacen a su gusto y actúan con impunidad, cerrando filas para proteger a los suyos. Por el otro, la Nueva Colombia, un país que tras más de medio siglo de conflicto armado y pese a enfrentar todavía grandes problemas de violencia y desigualdad, se encuentra en plena transformación política, económica y social. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.